Entonces hoy tenemos a Víctor Pérez Rull. Se dedica al arte electrónico y a la investigación de procesos creativos y experimentales, así como también las implicaciones del sonido y la energía en general en el cuerpo y mente del hombre, la inducción de estados meditativos por medio de frecuencias sonoras y otros fenómenos relacionados con la percepción. La relación entre energía, sonido, espacio y objetos, principalmente por los formatos de instalación y performance. Bueno, es un poco difícil como empezar porque ahí los que checaron un poco de qué se iba a tratar la plática, pues sonaba bastante pretencioso o ambicioso hablar de tantas cosas al mismo tiempo. Y pues aquí viendo un poco de qué iba, dice que iba a abordar como desarrollos de metodología en creatividad experimental desde la perspectiva de las cuestiones interdisciplinarias, con trasfondos en el arte sonoro, diseño, música y electrónica, música electrónica. Y que en realidad esto es más como una consecuencia de la pregunta inicial, que es buscar esta conexión entre el sonido y el arte del sonido, los objetos y el ser humano. Y entonces de ahí se desprende todo lo demás, y entonces voy a empezar un poquito por esta idea de encontrar estas conexiones entre las cosas. Y no me voy a extender mucho en esta parte, pero creo que es importante de alguna manera hacer mención para ir contextualizando de dónde vienen precisamente todas estas conexiones. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de una galaxia que finalmente es un sistema con sus formas de funcionar, sus reglas, y un sistema también en este sentido de que es como un balance de energía en términos de que recibe y genera energía, transforma energía y da como un producto, como que expele algo. Dentro de la galaxia, esto todo, bueno, todos lo tenemos conscientes, pues está un sistema más pequeño, como podría ser el sistema solar, el nuestro, la Tierra, el océano, y ahí empezamos como a bajar. Aquí regresamos un poco a la parte más alta, ¿no? Tenemos como el área de la estratosfera, por donde pasan los aviones, que son 30.000 pies de altura, y vamos bajando por ahí de los 26.000 pies. Para nosotros ya es un lugar mortal, donde las condiciones atmosféricas, tanto de presión como de niveles de oxígeno, son ya no son hóspitas para nosotros. Empezamos a ver, conforme vamos bajando, por ejemplo, los primeros montañas famosas, el Kilimanjaro, el Elbrus, los primeros como asentamientos más notorios de la raza humana. Pues sí, vamos bajando ciudades, 5.000 pies. La ciudad de Denver es una de las más altas. Los edificios más altos también, y empezamos a entrar al mar, y aquí se va yendo igual hacia abajo, ¿no? Conforme va avanzando la profundidad, obviamente las condiciones de luz se vuelven muchísimo menores, la presión aumenta muchísimo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que alrededor de los 5.000 pies o bueno, más bien los 3.000, es por donde andaban los submarinos soviéticos. Los narcos submarinos. Aquí, por ejemplo, ya empezamos a encontrar criaturas bastante exóticas, como dice aquí, bueno, ahí abajo, el calamar colosal, que ya tiene dimensiones a las que nosotros ya no estamos acostumbrados a ver de cara a cara. O sea, este tipo de animales en la superficie ya no existen con esas dimensiones, ¿no? Una ballena esperma es gigantesca, tiene más de 20 metros de longitud normalmente, y esto se mueven más o menos a 10.000 pies de profundidad, y así, ¿no? Pues ahí está el Titanic, y todavía se va muchísimo más abajo, 35.000 pies, que
ya es prácticamente inconcebible de alguna manera ese tipo de profundidades, pero nos regresamos a un cacho más arriba, son 15.000 pies, que es donde encontramos este tipo de criaturas bastante exóticas, de las cuales tampoco tenemos como esa familiaridad como podríamos tener con otro tipo de animales y seres que están más a nuestro nivel. Y este pescado o este pez, que es bastante famoso, que es el típico que luego sacan en las caricaturas y en la tele, que tiene como una especie de lamparita, que la lamparita no es para ver, sino para atraer presas, se llama el demonio del mar. Y entonces ahí tenemos como la primera conexión con el tema de esta plática, que es este demonio del mar, que finalmente es un ser vivo y además como empezamos la plática, igual que una galaxia, es un sistema también, que además vive en nuestro planeta y que fuera de saber qué es un pez, empieza a aparecer como una cuestión que, digamos, alienígena, por alguna manera, ¿no? Y en algún momento yo me llevo a preguntar si por ejemplo, si llegaran a tener conciencia, no vamos a entrar en esos terrenos jabonosos, pero si ya, o sea, ¿qué pasaría por la conciencia, espíritu, mente, lo que sea, de una criatura de estas, estando a ese nivel de profundidad? Y si acaso tendrá la idea de que arriba y más arriba y más arriba hay como otros seres que viven y que lo que es para él su techo o los límites de su mundo es el inicio del nuestro, y que luego donde se acaba el nuestro empieza otro. Y entonces empezamos a ver que hay como una serie de capas que cubren el universo de alguna manera, y que a veces es difícil encontrar la relación más allá, por ejemplo en este caso de que todos vivimos en el planeta Tierra. Si hubiera, también no nos vamos a meter en terrenos jabonosos en más profundidad, pero si hubiera otro planeta con vida, también cuál sería la relación entre las condiciones de vida del demonio del mar, estos dos cuates que están aquí, estos objetos, que entre estos dos sí puedes encontrar una relación más clara, ¿no? Pensando en que bueno, o sea, una construcción de este tipo fue hecha por seres humanos, pero a veces en organismos tan cercanos empieza a parecer que la relación es lejana, y pues si te sales del planeta Tierra cada vez se hace más distante esa relación. En un momento dado, pienso yo y me regreso tantito, buscando estas relaciones entre el ser humano, los otros organismos y sistemas que pueden existir, los objetos, hablando, en este caso es una pirámide, pero podría ser cualquier otra cosa. ¿Cuál es el punto? O sea, el bosque, por ejemplo, que está al lado. O sea, ¿qué es lo que une o lo que aglutina a todo? En este caso tenemos aquí, estos dos cuates son unos científicos, uno se llama Robert Wilson, el otro se llama Arno Penzias, y ahí empieza como el trip más interesante. Estos cuates tenían un telescopio que captaba ondas electromagnéticas en Nueva Jersey, por ahí de 1965, y se dieron cuenta que cuando apuntaban el telescopio a cualquier punto del universo escuchaban una especie de estática o ruido que se mantenía. Entonces primero pensaron que eran unas palomas que vivían ahí, y entonces las palomas siempre regresan a su casa, y entonces no las pudieron sacar de ninguna manera, las tuvieron que matar, y seguían encontrando esa misma estática, como esta estática que da la televisión cuando la prendes, o el radio cuando no tiene ninguna estación sintonizada. Algunos años más tarde, otro cuate que se llama Robert Dicke encontró dentro de sus desarrollos teóricos que si había existido en algún momento el Big Bang, debería de haber como una reminiscencia o eco, por decirlo de alguna manera, una especie de reverberancia, que todo el universo está vibrando bajo esta misma oscilación que continúa a partir de la explosión que dio origen al universo como lo conocemos, entre comillas, ahorita.
Y ahí sale la primera cosa, el demonio del mar, Arno Prencias y cualquiera de nosotros, la pirámide de Calakmul, todo el bosque, la galaxia que vivimos al principio, sea cual sea, todo está sumergido en la misma reverberación del origen del universo. Y eso, pues, obviamente, de alguna manera lo hace imperceptible, porque está en todos lados y todo el tiempo. Pero eso nos da un punto claro, donde nos empieza a decir, bueno, o sea, finalmente estas tres cosas tienen puntos de toque bastante importantes. De ahí pasamos a una de las primeras piezas que les voy a presentar. Esta se llama Historia de la Eternidad. Fue una intervención a un edificio de la época del surrealismo. Y aquí el punto es que hay una serie de objetos suspendidos que son reproductores de sonido conectados conectados entre sí. Todos tienen una colección de cortes que se van mezclando unos con otros. Entonces aquí hay como 50 tracks en cada sistema reproductor, y van generando este universo que es sonoro y que de alguna manera parte de esta idea de la importancia del sonido como fenómeno físico, más allá de lo audible, como esta cosa que está invadiendo absolutamente todo y te conecta, y que no es lo mismo que podría ser la vista, por ejemplo, que en algún momento de la historia se creyó que la vista era un rayo que se proyectaba de los ojos y le pegaba a los demás, y entonces ya como que veías al revés de cómo realmente funciona, ¿no? que es el rayo el que entra a tus ojos. Pero aquí el sonido es una cosa muy distinta, y en algunos teóricos, y en particular Schaffer, no sé mucho de citar, pero llama al sonido como una cuestión imperialista. Quiere decir que tú cuando hablas, o cuando prendes el radio, o cuando pegas en la mesa, la energía que generas a la hora de hacerlo toca y atraviesa a las personas y a todos los objetos que están alrededor. Y en ese sentido, no solamente creas una comunicación como cuando estás hablando, sino que te metes en su espacio íntimo, y eso es una forma muy distinta de relacionarse con las cosas a la hora de hacer arte, por ejemplo. Porque esto, fuera de si puedes escuchar o no, o sea, si estás hablando de música o de cualquier otro tipo de expresión, el sonido entra al cuerpo de las personas, más allá de las orejas. Y eso genera una serie de situaciones que normalmente no tenemos tan consciente, pero que tiene que ver mucho con la forma en la que nos hemos ido programando, con la que nuestro cerebro da información al cuerpo, que tiene que ver con los entornos sonoros en los que estamos. Por ejemplo, los sonidos que empiezan de frecuencias muy bajas y van subiendo, esa progresión genera necesariamente una tensión en la persona que está escuchando, o no escuchando, sino meramente percibiendo. Y eso se dice que tiene que ver con que muchos de los fenómenos naturales que son letales, como podría ser un terremoto, un tsunami, la erupción de un volcán, siempre tienen esta progresión sonora de que empiezan las frecuencias muy bajas, todo se empieza como a oscilar y después empieza a subir hasta que llega a un clímax. Pero esto da pie a que con herramientas como el sonido se puedan crear narrativas muy abstractas pero muy eficaces, porque no necesariamente tienes que saber qué es lo que estás escuchando, no tiene que ser música. Sin embargo, puedes empezar a meterte con las emociones de las personas de manera muy puntual, y esto provoca reacciones muy específicas. En el caso de esta instalación, lo que sucedió, una de las cosas es que entró una chica a la habitación, se quedó unos 20 minutos, más o menos 20-25 minutos, y salió con lágrimas en los ojos.
esa situación en particular tal vez es muy posible generarla, no sé, con una pieza de cine o con una buena canción, pero empieza a ser difícil de provocar cuando hablas, por ejemplo, de imagen estática. No digo que sea imposible o que nunca haya sucedido, simplemente la forma en la que se percibe, teniendo que ver mucho con la narrativa, que es esto, una línea de tiempo, genera en las personas una reacción muy distinta. Además, si el diseño o la estructura expresiva de la pieza está correctamente planeada, es sumamente efectiva. Y repito, ya lo dije más de una vez, no necesariamente tiene que ver con el sentido del oído con la oreja. Hay fenómenos que son sensoriales. Todo el mundo le ha pasado que cuando llega a una fiesta, por ejemplo, donde está la música muy fuerte, el sonido, pues sí, lo percibes por el oído, pero lo sientes aquí también. O sea, lo sientes en el pecho. Y si cambia la frecuencia de lo que está oscilando, sube o baja. Y eso es porque pues, finalmente somos materia, y nuestra materia vibra con el sonido a las diferentes frecuencias. Tenemos diferentes densidades, ya sea en los ojos, en el pecho, en las piernas. La música, que es, por ejemplo, como muy sensual, tiene que ver también con qué partes de tu cuerpo vibran cuando están tocando, no sé, por un saxofón o cualquier otro tipo de instrumento, ¿no? Y entonces descubrimos, Felipe y yo, que por cierto está sentado aquí enfrente de mí, que Historia de la Eternidad era un ambiente muy interesante para meter a la gente en estados meditativos a partir de las progresiones sonoras y a partir de ejercicios físicos que están totalmente relacionados con técnicas de meditación como el yoga. Entonces hicimos un par de sesiones experimentales donde pues, los asistentes iban a una sesión común y corriente de yoga, pero estaban todo el tiempo bañados con estos sonidos que se iban mezclando unos con otros por todos lados, y de repente lo escuchabas allá a lo lejos y luego acá cerca y luego al lado. Y esto fue un experimento bastante interesante porque generó en la gente estados de meditación intensa con técnicas muy simples de meditación. Sí. Esa parte, ¿cómo tú la cuantificas? O sea, cuando dices como que eso era lo que se generaba en el público, ¿cómo tú logras cuantificar eso? Aparte, a partir de lo que las personas te van comentando que van sí, es retroalimentación con la gente. Felipe lleva ya varios años dando clases de meditación y de yoga. Tiene una relación estrecha con sus alumnos y entonces sabe muy bien qué experiencias han tenido, hasta qué grados de profundidad meditativa han llegado. Y algo muy curioso que pasó, por ejemplo, es que acabamos la sesión y varias de las personas que estaban en la sesión se quedaron todavía como en estado de meditación profunda, en una suspensión de que no despiertas luego así de, bueno, ok, ya me voy a mi casa, ¿no? O sea, y después todavía tuvieron como sueños muy intensos. Y había, creo que por ahí un cuate todavía al día siguiente se quedó así como medio sacado de onda. Entonces, bueno, fue un experimento interesante, también bajo la idea y la noción de que precisamente por todo esto que les estoy platicando, por las implicaciones físicas y psicológicas de una herramienta expresiva como puede ser el sonido, sí hay una razón, hay además una tradición de toda la gente que hace meditación y que está buscando ese tono en el cual vibra su sistema nervioso. Hay una forma de generar estos estados de meditación. Ahora, la parte interesante para lo que el tema que estamos tratando, es que aquí estas piezas y estas intervenciones procuran meter a la gente o al espectador en estados suspendidos de conciencia,
no necesariamente profundos, porque tampoco es tan fácil así que llegues a un lugar cualquiera y así de ya te vueles. Pero es un poco dar el empujón a meter a estas personas en estados meditativos ligeros, donde a partir de ciertas progresiones sonoras, de una narrativa que está planeada y que deja un cacho ahí a las cuestiones aleatorias y a la circunstancia, empezar a orillar a la gente a que se meta en su cabeza y que esas imágenes, valga la expresión, esas imágenes sonoras que están percibiendo, empiecen a disparar ciertos gatillos que hay dentro de la cabeza de todo el mundo y que se genere una pieza medianamente onírica en la cabeza de quien escucha. Ahora, cada quien tiene una experiencia distinta, pero tampoco son trabajos que están totalmente sueltos ahí a la interpretación. O sea, no es esta idea de que te dan un libro y te dicen, no, pues léelo, y el libro sucede en la cabeza de quien lo lee, y entonces ahí cada quien puede interpretar lo que se le dé la gana. Hay una narrativa particular, hay proyecciones, más adelante vamos a ver, hay partituras, está estructurado, y está hecho, pues, por decirlo de alguna manera, con toda la maña, para que funcione. Bueno, un video sencillo, no es el mejor registro, pero es una idea. Estaba el guachista. Sí estaba saliendo, pero... ¿El panel de control tampoco? ¿Y la tele no tiene salida directa para es una buena solución? Sí, eso sería lo más bueno. No tiene entrada, pero es que la salida es otro cable. Sí, es el mismo drive. Ya. No, directo de la compu. Es que mientras mande señal HDMI iba a darle sonido. No, porque hace rato sí estaba funcionando. A ver, una disculpa. Parece que desde la misma bocina, sí, desde ahí puedes...
regresamos a esta idea de la relación, ya tenemos como la relación general de las tres cosas que vivimos primero, el ser humano, el sonido o el arte del sonido. Falta una, que es la de los objetos. Entendiendo objeto de una manera un poco general, como materia, pero también empezando a pensar en el universo, que es muy cercano a nosotros. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, algo que se mantiene como una constante, y en la construcción de los objetos en general, es la repetición. Un edificio como se construye a partir de la repetición de elementos más pequeños. Y eso, hay una relación conceptual muy directa con el sonido, con la música, pensando en que la mayoría de la música y el sonido en general está construido a partir de repeticiones u oscilaciones. La música electrónica, por ejemplo, su base más sólida es precisamente este loop que se va repitiendo a lo largo de toda la pieza, que genera una base sobre la que va cayendo todo lo demás. Y esa repetición da chance a la variación, pero para que exista, o sea, no hay una variación a lo loco, sino que siempre hay esta cama sobre la que se empiezan a repetir una serie de elementos, y como que esos elementos generan una estructura que en un momento dado se puede destruir, se puede cambiar, se puede actuar a favor o en contra, se puede generar arritmia, pero para generar una arritmia tiene que existir primero la arritmia. Entonces la construcción de este universo existe a partir de la repetición. La onda sonora y la luz, cualquier tipo de energía existe precisamente en esta cresta y valle que se repite una y otra vez, y entonces genera un flujo. Entonces de aquí pasamos a un corte que está generado justo a partir de esa idea de las cosas que se van repitiendo unas sobre otras, o de este universo que existe sobre su propio eco. Y entonces entramos en un concepto también muy interesante, que es la retroalimentación. Entonces existe, bueno, tengo esta pieza de arte sonoro muy relacionado con las cuestiones de la música ambient, que se llama Vimana 1, y que está armada, como se ve aquí en este video, les explico. Es una mezcladora de sonido, está interconectada toda en sí misma, y entonces la misma energía que corre dentro de la mezcladora se empieza a amplificar a sí misma, y empieza a oscilar, y empieza a generar todo este como mundo sonoro que viene a partir de la misma energía del instrumento, o bueno, del aparato que en este caso está siendo usado como una especie de instrumento. Y la forma en la que tú subes y bajas los faders y las perillas y los botones, se panea el sonido, hace que estas frecuencias se encimen unas con otras de manera distinta, que se modulen o que se filtren, y eso empieza a generar todo un universo sonoro que viene a partir de algo que no tiene entrada de nada, ¿no? O sea, no tiene conectado ni un iPod, ni una computadora, ni nada más, la mezcladora consigo misma. Esta es una parte obviamente como de experimentación. Está como viendo cómo opera esta retroalimentación. Y eso dio origen, voy a poner un fragmento pues, de una pieza larga, a este corte. Aquí ya está todo procesado con técnicas e instrumentos de la música electrónica que generalmente son utilizados para la pista de baile, como la cultura del DJ.
esta idea de la oscilación y de la repetición tiene mucho que ver también con el arte del sonido, pero con el sonido en general. O sea, con el sonido ya sin la conceptualización o la intervención humana. De todas maneras funciona de una manera muy similar. Este es un diagrama del paisaje sonoro de un lugar ahí en Colombia, donde dicen, bueno, pues cada línea representa un elemento del ambiente o atmosférico o animal en este caso, por ejemplo, que genera un elemento más al paisaje sonoro. Y aquí hay una progresión de un año donde dicen, bueno, por ejemplo, en esta época del año las canciones de los pájaros son pocas, ¿no? En enero empiezan a subir, en abril, primavera seguramente, entonces llegan a un pico, luego empiezan a decaer hasta que es otra vez invierno y se repite el ciclo, ¿no? Y así cada elemento oscila haciendo un ciclo muy lento o muy largo de este paisaje sonoro que está oscilando todo el tiempo. Las ciudades tienen el mismo fenómeno, que las horas pico, obviamente, no sé, sube el tráfico y entonces escuchan los claxons y no sé qué, y en la noche decae y luego en la mañana vuelve a subir, y es esta progresión que está todo el tiempo repitiéndose, que se va modificando lentamente sobre su propia repetición, y que además se retroalimenta en este sentido en la cuestión de que, por ejemplo, aquí o en las mañanas, no sé si lo han notado, pero el hecho de que si empieza a cantar el primer pájaro y eso de alguna manera dispara que los demás empiecen a cantar. El güey que toca el claxon y que provoca que todo el mundo toque el claxon. El cuate en un estadio que empieza una porra y entonces todo el mundo se pone a hacer la porra. Es esa idea de retroalimentación que genera todo este movimiento muy orgánico, pero que tiene que ver todo el tiempo con la oscilación, con la repetición. Hablábamos ya entonces de la música electrónica como esta forma de disecar o de seccionar este tipo de paisajes sonoros que pudieran parecer muy abstractos en un momento dado. Aquí estamos viendo una caja de ritmos junto con otro par de instrumentos, una computadora, que es un setting que podría ser muy usual para un DJ que se pueda encontrar en cualquier lugar común de la Condesa o de donde sea, y que aquí están utilizados más bien para generar paisaje sonoro y progresiones que se meten desde las cuestiones de la música concreta, por ejemplo, de la modificación de un sonido y de irlo modulando hasta que se transforme en otra cosa y luego regrese a su origen, hasta grabaciones de campo, cuestiones como esta que estábamos viendo de Vimana, que es la retroalimentación de una mezcladora sola pasada por un vocoder, que es finalmente un sintetizador, que es que está aquí. Y entonces se empieza a generar este paisaje sonoro que va de un lado a otro y que empieza a hacer esta narrativa que lo que busca es meterse con la gente, no con el snob del arte sonoro y de la música electroacústica, ni mucho menos, sino con el cuate que va a presenciar algo y que está buscando simplemente conectar con lo que está recibiendo. Esto se mueve en muchas capas. Oye, ¿qué digamos que te puede hacer distinto de un DJ en ese sentido, ¿no? La línea es sumamente delgada y creo que en este caso la diferencia es que pues esto no es una cuestión de pista de baile, ni mucho menos, y es un acto mucho más performático y donde lo que importa es precisamente como este estado como de medio de sueño lúcido que procuran estas piezas provocar en las personas. Esta pieza se llama Kilómetros de Vapor
por cosas de la vida me dieron chance de meterme en la escultura de Gomerly ahí en el museo en el antiguo colegio de San Ildefonso, y montaron una cabina ahí. Generalmente, este proyecto de Kilómetros de Vapor en un principio no tenía visuales, porque la idea era precisamente poner como los puntos sobre la cuestión sonora. Sin embargo, mientras más avanza lo que he estado haciendo, he empezado como a aceptar la cuestión visual como un fenómeno de luz y también como una oscilación, una cuestión energética. Y esto fue uno de los primeros experimentos. Entonces aquí, además de la cabina que vieron antes, montamos 6 proyectores donde un artista visual proyectaba, valga la redundancia, cuestiones luminosas que iban acorde o de la mano con una partitura que ya se había generado, y que hacían como presencia en los diferentes momentos del performance. Tuvo varias vueltas. Esta es una vuelta en el Laboratorio de Arte Alameda. La pieza de arriba no es mía, es de Lozano Gema. Pero lo importante aquí, y es otro de los puntos que tienen que ver con la plática y que ya he estado tocando de manera tangencial, es que este tipo de expresión, y que está muy relacionada con todo el fenómeno del arte electrónico que existe ahorita a nivel mundial, donde todo el mundo hace mapping y hay mucho rollo de DJing y estos coqueteos con la música electrónica en la pista de baile y cosas más abstractas y los rollos atmosféricos, tienen mucho que ver con un momento histórico en el que estamos, y con una generación que durante muchísimos años no se pudo definir a sí misma y que a veces todavía no se puede terminar de definir, que es esta generación que creció con las cuestiones digitales, con los videojuegos, que tocó esta época en la que hace boom internet, los teléfonos celulares, y con una aceleración de las cuestiones técnicas, donde la tecnología le da a la gente el chance de hacer más de lo que era posible hacer antes, y que eso siempre ha pasado, pero de una manera fuera de serie. La forma en la que avanza del 90 ahorita, todos los estados de la tecnología, hablando en particular de la tecnología relacionada con cuestiones electrónicas, es sustancial. Y entonces hay varios puntos. En primera, pienso que hay una especie de nostalgia y unas ganas de aferrarse a algo de toda esta generación. No sé si lo han notado, pero por lo mismo es una generación como muy melancólica y que todo el tiempo se está acordando de, no, es que te acuerdas de las caricaturas, es que viste a los pitufos, o el dulce no sé qué, o cuando yo era niño, de gente que es nostálgica a sus 25 años o antes, y que ya vivió un revival de los 60s, de los 70s, de los 80s, que algunos, o sea, los más viejos de la generación, muchos nacimos en los 80s, otros un poco antes, y ya también tocó revival de los 80s, ya pasó el de los 90s, y estamos en 2013. Y entonces, esto da pie a una cultura que tiene que ver muchísimo con el remix, que es estar retomando cosas de todos lados y hacer una mezcla propia. Y la técnica empieza a hacer una cuestión extraña y a discutir, porque si se piensa también, regresando otra vez como a las cuestiones de la pista de baile, si se piensa en un momento dado, los primeros DJs pues usaban discos de vinilo, y luego salieron los decks para discos compactos, y luego salieron los sistemas digitales. Y entonces el de los compactos dice, no, pues es que los digitales, pues no, eso no es mezclar, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? No estás haciendo nada. Pero el de los vinilos le decía lo mismo al de los CDs, y el que tenía una banda le decía lo mismo al de los vinilos, y así se va. Y esta tensión que se genera entre las cuestiones técnicas y las expresiones y la identidad de una generación ha puesto como en jaque a una generación que ha sido todo y nada al mismo tiempo. Creo que uno de los
estandartes más interesantes que tomar es precisamente esta cuestión del remix, ubicando que, no sé si ubican, por ejemplo, puede parecer frívolo lo que voy a decir, pero por ejemplo sitios como 9gag, no sé si todos lo ubiquen, pero es un lugar donde alguien hizo un dibujito y otra persona toma ese dibujo y le cambia lo que está diciendo o el letrero, y generan estas situaciones donde lo que importa no es tanto qué tan bueno eres en Photoshop o en cualquier otra cosa, sino el guiño que se hace entre usuarios. Ese a mí también me pasa, es la parte importante, es donde el remix sale y hace que lo que está sucediendo en la red sea efectivo. O sea, que tú puedas dar precisamente estos guiños de familiaridad con un güey que está en China o que está en donde sea y que no tienes ni idea quién es, pero sin embargo se empieza a crear esa relación. Es lo que hace a esta generación tener una cohesión y cuyas expresiones se dan mucho en el arte electrónico, porque además es gente que ya vive de manera simbiótica con los aparatos, que lo sabe usar de una manera nata y que por lo tanto puede generar expresiones que a generaciones anteriores le hubieran tomado muchísimos años llegar y perfeccionar. Un güey que a los 15, 16 años es un productor de música sublime o notable, cuando menos, mientras más te regresas en los años, claro que los hay, siempre los ha habido, siempre ha habido genios, no solo del sonido, sino de todo, pero a veces tuvieron menos chance o tenían que estar demasiado bien ubicados en el momento y en el lugar preciso para que alguien los descubriera y pudiera salir. Entonces hay como toda esta proliferación. Hace poco estaba en un simposio que tenía que ver con la imagen y todo este rollo de la imagen digital, y una chica preguntaba o decía, oye, pues que al ponente, que era Juan Martín Prada, que tiene como muchos textos al respecto y ensayos sobre la cultura digital y la imagen de su quehacer en estos días, y le preguntaba, oye, bueno, pues es que, o sea, yo estoy muy preocupada porque ahora hay demasiadas imágenes, ¿qué va a pasar con la imagen? Y pues, o sea, creo que o sea, pues no es qué va a pasar con la imagen, ya pasó, o sea, y está pasando, y es más bien como tienes que entender un poco cuál es el momento que se está viviendo. No tienes que participar si no quieres, o puede ser una contracultura, puedes quejarte, pero preocuparte así como de, ay, es que hay muchas fotos en internet, pues así es, ¿no? Kilómetros de Vapor toma mucho esta idea y se apropia de los lugares, como en este caso de la escultura de Hemer, de manera tal que terminando la presentación me llegaron a preguntar varias veces, oye, ¿tú hiciste esto? No, yo no lo hice. Nunca fue la idea como decir que yo lo hice o que la gente lo pensara, pero la idea sí era llegar a una sinergia tal con el espacio, pensando en el espacio como esa cuestión de repeticiones, paredes hechas de muchos ladrillos, ladrillos hechos de muchos granos de tierra hechos de moléculas, etcétera, con instrumentos que fundamentan su creación sonora en la repetición, loops, cachitos de sonido que se pegan unos a otros y entonces generan un sonido de sintetizador, y que ese sonido, esa progresión se repite muchas veces, etcétera. Entonces todo empieza a tener sentido desde ese punto de vista. Una de las cosas interesantes es que, bueno, generé junto con un conchero de los danzantes ahí, como de los tradicionales del mero Zócalo, esta máscara es una máscara de Quetzalcóatl. La idea un poco es velar a la persona que está haciendo el performance, en la idea de lo que importa precisamente es lo que estás escuchando, no lo que estás viendo. Sin embargo, es importante también la presencia de alguien que está ejecutando, porque si no podría ser una grabación, podría ser lo que sea. Quetzalcóatl
es una imagen importante para kilómetros de vapor, porque lo que procura el performance, como ya hablamos o hablé varias veces, es generar estos estados como suspendidos de la conciencia de las personas. Y la estructura en la que se desarrolla es que empieza con un paisaje muy ordinario, como puede ser el ruido de una radio, luego se empieza a samplear y después se mete con frecuencias de ruido blanco, como de estática, y se empieza a ir para abajo, y los paisajes empiezan a ser cada vez más profundos, cada vez más abstractos y más pesados. Y la idea es como proponerle a la gente que dé un paso fuera de su cabeza, que se olvide de todo lo que está pensando de manera como redundante, y que se deje un poco ir, se tire al vacío. Pero finalmente lo que pasa es que en cuanto te tiras al vacío, pues no te puedes terminar de salir de tu cabeza. Y entonces la gente en pláticas y en experiencias que me comentaron, más bien empiezan a hacer, y que es toda la intención, un viaje hacia adentro de lo que hay en su cerebro. ¿Qué les representan un sonido de una tormenta a cualquier escucha? ¿Qué les representa una frecuencia pura que te vibra hasta el cabello, etcétera? Y entonces cada persona empieza a jalar lo que tiene en el consciente y en el subconsciente, y empieza a generar precisamente estos como sueños despiertos de cosas, y generar digamos una historia, por muy concreta o abstracta que sea, y por lo tanto kilómetros de vapor suceda dentro de la cabeza de las personas. Quetzalcóatl es este vínculo precisamente entre el cielo y la tierra, que sería de una manera pues, un tanto poética, por decirlo de alguna forma, este vínculo entre tu mente de manera interiorizada y tu consciente. Ese viaje que se propone de irse hacia afuera y terminarlo haciendo hacia adentro. Hubo una vuelta en Teotihuacán, fue interesante, un poco un caos, no era el espacio indicado porque era un festival donde se esperaba más una banda de rock con covers. Sin embargo, fue interesante la experiencia, había bastante gente. Y el choque con las expectativas de lo que tienen las personas, de un cuate que se para en un escenario y que por lo general decir que uno hace arte sonoro, las personas están esperando música de manera muy familiar. Cuando dices, no, pues es que no tiene que ser necesariamente música, puede ser, pero no a fuerza. Entonces dicen, bueno, ¿y entonces qué es? Pues el sonido, ¿no? Y un poco el ejemplo era, bueno, o sea, tú para hacer un cuadro, por ejemplo, pues puedes usar óleo o pastel o lo que sea. Para hacer una foto utilizas un rollo. Es como un poco el arte de la imagen, pero no tiene que ser a fuerza pintura. Y un poco va por ahí, ¿no? Voy a poner nada más como la introducción por parte de los registros, un poco de grabaciones en vivo, montaje del proyecto. Realmente es la parte como más relacionada a las cuestiones de música electrónica que puedo escuchar.
está malísimo, pero lo importante un poco es más bien el sonido. Entonces, ese, por ejemplo, es un radio, es un radio de transistores, así grandote, pasado por una caja de ritmos. Este es el radio, está todo sampleado y pues es un rollo obviamente que se hace totalmente en vivo. Son partes ya un poco más abstractas, ¿no? Jamás tuvo la osadía de escuchar los cantos de una ballena desde sus entrañas Esto es palabra hablada. y no morir. Jamás fue miedo y luego así murió y volvió a ser piedra. En su estómago alguna vez vivió un mamífero colosal, como el que murió. Un gigante ancestral que cantó su canto al infinito desde su abismo fugaz. Bajo los rayos afilados del sol, el polvo amarillo retumba en el corazón. Entre paso y paso, la nieve y la tortuga, la flecha infinita, funde el pasado y el porvenir. Disculpa, el origen de los sonidos que utilizas para este performance, ¿cuál es? Es que un poco vuelvo a la pregunta de Xavi de hace un rato de qué te diferencia en este caso de un DJ. O sea, si bien, porque las experiencias anteriores sí había una reflexión en torno a diferentes tonalidades y efectos sonoros, ¿no? Pero aquí sí hay una cosa súper marcada de un beat organizado, de una serie de sonidos que son, pues uno directamente lo remiten a música electrónica, Claro. que precisamente me plantean esa pregunta, o sea, ¿cuál es el origen específico de cada uno de esos beats? ¿Y cuál es la regla que tú te impones para componer en vivo eso? Tu sentido del sonido y de la música, porque finalmente terminamos escuchando música, de una serie de relatos que pues ahí como que rompen un poco en tu discurso. Entonces por eso es como que me genera una cierta ambivalencia. Relatos? Pues el cuento que va con lo que estábamos escuchando ahí, una palabra que tenía un efecto como de eco, como muy efectista. Y eso, pues, a mí me preocuparía un poco pensando en que eso lo siento como cuando ves un filtro de Photoshop en una foto que es maravillosa, pero le metiste un filtro para que se vea más bonita. Entonces le metes un eco ahí que, por eso no entiendo cuál es la coherencia, cuál es tu sistema para hacer las decisiones en el momento de presentar esta pieza. Ya, entiendo. Parte de la... Bueno, son varios puntos. Uno, más que un eco o no un eco, es la herramienta sobre la cual se está construyendo la pieza. De regreso, son herramientas que se utilizan para generar música electrónica que sí tiene todo que ver con un DJ. Por otro lado, la relación precisamente de la música electrónica y del arte del sonido, con esta cuestión que se genera a partir de la repetición. Por otro lado, los textos que estábamos escuchando están, obviamente es una narrativa un poquito como más fantástica, pero tiene mucho que ver precisamente con esta relación entre, habría que analizar el texto completo, pero finalmente lo que plantea es que entre un punto del espacio y otro, todo lo que hay en medio puede ser tan corto o tan largo, dependiendo de la proximidad con la que se vea, ¿no? O sea, entre el sol y la luna, o entre mis dos dedos, ese espacio está lleno de algo que es la repetición de una serie de elementos que a la distancia podría ser como cuando ves el sol a través de la atmósfera, hacen como una imagen difusa y que podría parecer, repito, un tanto poética. Y entonces es como bajar todas esas cosas precisamente que son un poco más ordinarias
una pista de baile o de una fotografía cursi de Instagram, y ponerla en el rollo de lo que implican más allá, y de meter a la gente de que precisamente con esos elementos empezar a disparar las imágenes que hay en la cabeza de cada persona a partir de la repetición. Yo en cuestiones del arte sonoro, yo no estoy peleado con la música, ni estoy tratando de negarla, ni de no utilizarla. Yo simplemente digo, la música como sonido es una forma más, y es una expresión más que utilizar como cualquier otra, ¿no? Y por eso fluctúa. Es una pieza que dura más de una hora, pues no la podemos como llevar a fondo ahorita, pero tiene cachos que no hay presencia musical alguna, tiene unos que son muy musicales, que no tienen beats, y tienen otros que tienen la música electrónica como va. Pero la música electrónica, en este caso, también funciona como un gancho, en términos de que es la primera parte, es una parte donde el ritmo se hace evidente, y después el ritmo empieza como a decaer en cuestiones más abstractas, y que al final, si tú tienes una frecuencia, una onda sinusal muy baja, de todas maneras está oscilando y tiene una rítmica. Cuando pones una encima de la otra, empieza a hacer estos que se pueden parecer mucho a los beats de la música electrónica. Y entonces por ahí empieza como a funcionar la pieza. No sé si... Sí, lo que pasa es que cuando escuché eso dije, eso es convertir el museo en un antro, o sea... no. Y es que era lo que estaba sonando, yo estaba escuchando una fiesta con voces y el público, y seguramente gente que no ha escuchado tu discurso se habría puesto a llevar ese beat, ya seguramente hasta si tú pones esto se ponen a bailar, que eso me lleva como a un segundo experimento. Claro. Con tu pieza de una hora que tiene pedazos de 3 minutos sin sonido, en un antro a ver qué hace la gente. Claro. Van a terminar bailando todos, así haya un montón de ruido. Entonces, por eso es como que No, o sea, me genera una cantidad como de... Claro, entiendo. Esta pieza en especial porque... En realidad está muy lejos de convertirse en un antro. De hecho, más bien la gente se acuesta en el piso y se queda en el trip. Pero sí, creo que es un poco de como que calar la experiencia completa. Me regreso un poco. Sí, es música finalmente, pero ya no tiene como esa connotación como tan grosa, muchísimo, si quieren. De separar esas dos cosas, ¿sabes? Como de la música y del arte sonoro. Como que en cierta medida del siglo XX, pues 433 y todas estas cosas liberaron un poco el sonido y como la experiencia estética del sonido a que pudiera hacer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no? Además puede volver a hacer música también. Y es chévere un poquitico como la mezcla de estas dos cosas, pues me parece como de justo lo que decías de las expectativas. Como lo que uno espera en un principio cuando no hay un beat y luego cuando lo mete como en estos pasajes abstractos. Creo que lo que está interesante es que es como utilizar como dentro de esa lógica de la poética del remix como cosas que históricamente de pronto como que uno no, o bueno, no sé si históricamente, pero al menos como en la experiencia normal uno no tiene como tanto ese encuentro. Entonces sí, también me pregunto por qué es importante separar como la música electrónica o la música como del arte sonoro,
como ser absolutista, porque tiene que ser una cosa u otra. No, es que mi discusión no era tanto porque pues, inmediatamente se me vino Laurie Anderson a la mente escuchando esto. Y hay palabras y hay mucha cosa de electrónica, también me empieza Laurie Anderson de los 80s. Entonces, es que 80s, 90s, entonces o Philip Glass. Entonces cuando yo escucho esto, pues también es como, después de todo tu discurso, en torno a las zonas sonoras y todo eso, digo, wow, pues, o sea, como que se queda corto y es donde empecé a encontrar como que no me estaba cuadrando esto que es en específico para todo el discurso, porque empecé a escuchar con un beat que tú decías, es que la gente estaba esperando música electrónica en Teotihuacán y no, y de repente pones esto y me suena música electrónica, entonces... Pero es que una cosa es lo que el artista dice. Sí. Entonces, pero es que por eso fue como que me generó un choque, porque tú acabas de decir, en Teotihuacán fue un poco complejo porque estaban esperando grupos, bla, 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 y de repente no les salió, y de repente escucho esto y dije, no, claro. en Teotihuacán no, sí pero se dijo muy claro, en Teotihuacán estaban esperando grupos de rock. El rock es otra cosa. Sí, digo, ya sin meternos Él tanto no dijo, estaban en esperando particularidades, grupos de música electrónica. va a pasar a lo otro, nada más diciendo, posiblemente también tiene que ver con una cuestión de proporción. Esa parte electrosa del principio no durará más de 2 minutos de un performance de 1 hora, y ahí se va como, pero bueno, sí entiendo el punto y lo acepto. Sí, bueno. Para ir empezando a cerrar la pinza, justamente aquí viene un poco la respuesta a lo que estábamos hablando ahorita. Esta es una partitura muy abstracta, o partitura digamos como alternativa, que más bien es una estructura de otro performance que justamente también juega entre la música electrónica, el arte sonoro, el ambient y el spoken word. Son elementos muy similares. Entonces hay una serie de personajes y una serie de elementos donde justamente en esta gráfica se ve cómo empiezan a hacer una narración que va desde de las cuestiones abstractas del sonido o el paisaje sonoro, las grabaciones de campo, a cuestiones muchísimo más digeribles, pop, por decirlo así, de la música electrónica. Aquí dice muy claro, ¿no? Aquí no hay beats, aquí hay beats, aquí hay beats sutiles y aquí está bonito y sexy. Esto no es fortuito. Esta pieza se llama Patterns, una pieza que desarrollé en Holanda en el año 2010. Esta no la hice yo solo, la hice con un compinche que se llama Arne, que es un artista interactivo, y nos metimos un poco, cada quien por su lado, a tratar de manifestar dos cosas por separado. Mi chamba tenía mucho que ver con estas relaciones que ya hemos estado hablando entre el espacio, la música, los seres humanos, el sonido en general. Y Arne es un artista interactivo, y entonces con toda esta explosión de la interactividad, de que todo es electrónico, circuitos, cuestiones digitales, él quiso meterse en las cuestiones interactivas, pero a sus consecuencias o a sus, más bien a sus orígenes como más abstractos. Y entonces empezó a hacer investigación que tenía más que ver con teatro que con cuestiones digitales o programación. De hecho, esta pieza no tiene una sola línea de código en ningún lado, y la interactividad se daba en un sentido muy primitivo, pero y por lo tanto de una manera digamos un poco más pura. El sistema se compone, este es el público es un performance participativo, y entonces al público se le da una mochila, como la mochila bocina con la que venden discos en el metro de formato normal, totalmente reestructurada, rediseñada para que cumpla con ciertas expectativas sonoras, unos audífonos que están conectados al sistema de sonido. Esto
regresamos otra vez a la repetición. Ese elemento usuario se repite 16 veces. Hay otra vez las herramientas más de DJ, una mezcladora, caja de ritmos, por acá hay más cosas para ejecutar tanto paisaje sonoro como piezas electrónicas en vivo. Y una narrativa, aquí si recuerdan la primera gráfica que puse, ya es una grabación de precisamente esa progresión, donde tenemos la secuencia de la introducción al performance, el primer corte, el segundo, el tercero y el cuarto, y cómo se van relacionando la parte de la palabra hablada, que es la que la gente escucha por medio de los audífonos, y el paisaje sonoro, que es el que sale por la mochila bocina. Lo que sucede aquí es que es un performance que existe en muchas capas. La primera capa es, otra vez, dentro de la cabeza de cada participante, donde construye con sus propias ideas, en su bagaje, tanto cultural como de experiencia propia, una historia que está suelta a cierta interpretación, pero no está completamente suelta. En particular se escuchaban relaciones de estos personajes, un científico, un adolescente, un jardinero y un hombre joven promedio, de sus percepciones sobre los patrones que existen o qué patrones ven ellos en la forma en la que se construye el universo. El científico obviamente es un rollo muy teatral y también con ciertos toques un poco más didácticos, pero el científico pues lo que ve es como que una línea es una sucesión de puntos y la relación entre moléculas, planetas, todo este tipo de la forma en la que se construye un universo de una manera mucho más analítica. Aquí el adolescente tiene un punto de vista muy distinto de los patrones, donde los patrones más bien son cuestiones sociales, de los lugares a los que sale y las fórmulas que se repiten entre las fiestas, las relaciones interpersonales, el novio, y que todas esas cosas son finalmente estos ciclos que se van repitiendo y que se van modificando conforme van avanzando. El jardinero habla como de cuestiones de ciclos de la naturaleza y cómo se repiten una y otra vez, y para poder obtener como frutos hay que saber cómo esperar los momentos indicados, que eso tiene que ver también con los otros dos. Y esta persona que se cuestiona más bien si debe de seguir los patrones, luchar contra ellos, construir sus propios, en fin. Al final, esto que estás escuchando, perdón, me regreso otra vez, esta parte de la palabra hablada, esta narración, está intercalada con una serie de instrucciones que te dicen moverte en el espacio. Entonces, en cuanto participas en el performance, eres parte de esta representación, y de alguna manera tu misión, sin que lo sepas, es desperdigar el paisaje sonoro que se está ejecutando en vivo, transmitido de manera inalámbrica por ondas de radio, por todo el espacio. Esta misma fuente sonora que se desprende de su origen, que es digamos como la mezcladora, se reparte en 16 elementos. Estos elementos se mueven y conforme se relacionan con el espacio y con la arquitectura empiezan a rebotar el sonido de una forma, a oscilarlo, a aventarlo para diferentes lados. Las mochilas funcionan de manera muy direccional, entonces si yo estoy enfrente de ti, escucho muy poco lo que sale del equipo. Si te das la vuelta me llega todo el golpe. Entonces esa forma en la que se desperdiga el sonido crea a partir de la repetición un cuerpo sonoro que pareciera que es multicanal, o sea que hay 16 canales distintos funcionando, y esos 16 canales no son más que el mismo sonido interactuando con el espacio y interactuando con la persona que lo porta y las decisiones que toma. De esta manera, estos performances, con una serie de presentaciones, se planearon con estas capas de las que ya hablaba, que tenían que ver con que en el centro, el núcleo, era la gente que participaba con las mochilas. Perdón, el núcleo es el performance sonoro como tal. Luego está la audiencia que hace
la presentación, luego hay una audiencia activa, que esta audiencia activa es la que está en el espacio con la intención de escuchar y de meterse en lo que está sucediendo. Tú podías caminar y dar la vuelta y percibir esta experiencia del sonido moviéndose por todos lados, y una audiencia pasiva que era esta que pues en realidad estaba ahí por azares del destino y que de alguna manera termina metiéndose en el performance, ya sea porque le interesó o porque el cuate que llevaba la mochila tenía la instrucción de caminar derecho y chocó con él, etc. Se llevó a muchos lados, experimentó con diferentes formatos, hicimos unas fiestas con el equipo, pero precisamente por esta idea de que a la hora de que desprendes el origen del sonido, de su destino, esta plataforma crea como una serie de posibilidades de hacer muchísimas cosas. En este caso, justamente era como una especie de silent DJ donde estaba tocando en una fiesta donde yo no escuchaba lo que estaba tocando, y asistentes del festival traían los equipos y andaban por todos lados y de repente se encontraban y decían, tú traes la misma música que yo, se ponían a bailar juntos, se iban por otro lado, etc. Pero esto viene también, no es tampoco tan gratuito, sino viene de la idea de que este proyecto tiene también como trasfondo la idea de iniciar teorizaciones o no más que teorizaciones, metodologías sobre métodos creativos interdisciplinarios bajo esquemas experimentales. Este proyecto se generó a partir de una serie de experimentos iterativos que fueron deviniendo primero en sistemas y luego en narrativas y luego en pruebas, prueba y error, hasta que se depuró y terminó siendo patterns. Un video un poquito largo, vamos a adelantar un poco. Ya lo trabé. Bueno, ¿esa intervención en dónde fue? Esto es en Holanda. Ok. ¿En qué parte? ¿Amsterdam? Estuvo en varios lados. Este lugar en particular es en una zona que se llama Hilversum. Bueno, es que se lo intentaremos más tarde. La idea era esta tensión entre lo que tú a la hora que ves dices está sucediendo algo ahí, porque se generan como coreografías que parecían estar predeterminadas, pero que al mismo tiempo te dabas cuenta que no estaban completamente, o sea, que no estaban ensayadas, que había algo extraño sucediendo ahí, y que además las reglas solo se escuchan a través de los audífonos, entonces uno no podía saber exactamente bajo qué patrones justamente se mueven las personas. Uno de los efectos colaterales de este proyecto fue este diagrama que después se volvió sumamente importante, y es precisamente metodología muy sencilla, no es el hilo negro de nada, todo el mundo la hace consciente o inconscientemente, pero fue la forma de empezar a aterrizar justamente esta forma de generar proyectos donde no puedo yo como artista o como creativo en general llegar y hacer lo que se me dé la gana, sino que tengo que interactuar con alguien más, y que no voy a llegar con mis textos o con mis partituras y les voy a decir, ¿sabe? Ahí está, hazlo, ¿no? Sino generando esto a partir de un terreno común, y que deviniera en un proyecto que fuera realmente original por parte de las dos personas. Entonces tiene 7 fases, no voy a ahondar en ellas porque ya se está haciendo largo esto, pero bueno, es conocer las metas y herramientas tanto de la otra persona como las propias, y empezar a determinar esos terrenos comunes sobre lo que van a hacer los demás. Luego hay un cacho de colaboración experimental, que aquí aparentemente no hay rumbo de lo que está sucediendo. Después viene cuando ya conoces bien a la persona. Entonces, estas 2 primeras partes tienen mucho que ver con generar lazos
pues no así de como de super, como de super brother o lo que sea con la otra persona, pero sí generar un entendimiento con lo que está sucediendo en la cabeza del otro y con lo que, como entender qué es lo que podrías llegar a hacer tú con esa persona. Es fácil y ha pasado muchas veces, a partir de estos dos primeros puntos se genera una amistad aunque sea primitiva, y eso es bueno. Después se define un concepto, que este concepto ya se sabe así por default que se va a modificar a lo largo de los siguientes pasos. Pero ese concepto lo que hace es poner en la tierra el proyecto que en las primeras dos partes estuvo flotando aparentemente en la nada. Y estas del paso 4 al 7 tiene mucho que ver con una cuestión que se llama ciclos iterativos y que generalmente se usa más bien como en la programación, que es una forma de ver cómo depurar el proyecto, que es, en pocas palabras, prueba y error. Pero prueba y error asentado a cuestiones metodológicas. Por lo tanto, pues hay que hacer un chorro de investigación, sobre todo si se está hablando de tecnologías, de cosas que no todo el grupo de creativo, sean 2 o 5 personas u 8, no todos dominan, entonces hay que entrarle a todo de vez en cuando. Y pues finalmente estas son las fases creativas es otro modelo de un cuate que se llama Nirav Christoph y hace estudios más bien sobre creatividad enfocada a teatro, pero finalmente propone una serie de fases en los metidos en los estudios de otro cuate que se llama Wallace, y hay ahí como mucha gente que se ha metido en tratar de hacer metodología de proceso creativo, y siempre es un desmadre porque se plantean una serie de fases que nunca suceden como suceden en el papel, ¿no? O sea, meterlas en papel es tratar de idealizarlas de alguna manera. Entonces, tratando de comprender cómo sucedía esto, este es un cuadro de lo que pasó a lo largo del proceso de Patterns, donde pues estas fases que en realidad son como 15, pues en realidad las 15 ni siquiera las metimos en el cuadro porque era un poco no sé, demasiado decir, es que primero me inspiré y luego analicé y luego no sé qué, y entonces empezamos a hablar de procesos que funcionan más como planos, donde tienes vértices que controlan, o sea, a la hora que tú te mueves entre estos vértices, puedes estar en diferentes estados creativos o en diferentes estados de la metodología, que son un poco más una cosa y un poco menos otra, pero nunca dejan de ser todo al mismo tiempo. Este es un clásico del proceso creativo, creo que todo el mundo lo ha experimentado, que es la frustración, y que al parecer es un elemento clave. Este es como el modelo clásico del ciclo iterativo, donde haces una planeación, como un anteproyecto, la planeación, ves qué se requiere, se analiza, se diseña, se implementa, se hace una prueba, se evalúa, se corrige lo que no sirve con una nueva planeación y se repite así hasta que idealmente funciona de manera perfecta el proyecto. Aquí hay una representación un poquito más, como un poco más real, la forma de una manera espiral, y aquí es como realmente sucede en la mayoría de los proyectos, que juegan precisamente con esta relación entre el tiempo y las expectativas, y que al final, lo que decían Nirav Christoph y que tiene mucho que ver con este cuadro, es que al final entras en un cacho de aceleración, donde todo lo que ya se quedó en tu cabeza, lo que investigaste, lo que leíste, lo que hablaste con no sé quién, entra como una especie de fase de compresión y empieza a salir como chorro de agua todo el trabajo mientras lloras y llegas al final. Esto se transformó, es un esquema como vago todavía en desarrollo, pues se transformó en esta metodología. Tiene que ver mucho con hacer estas fluctuaciones entre la definición conceptual, las pruebas y errores, las construcciones, y aquí arriba está retacado
gran parte del modelo de este cuate de Mirac Christophe, que tiene mucho que ver con estas fases más intuitivas, donde te iluminas, te saturas, la frustración, no sé qué, que las diferencias a veces entre algunas y otras son bastante sutiles y que ahorita no vamos a hablar. Pero esta metodología, lo importante que tiene, y hablo de ella en este momento cuando debería estar hablando de piezas de arte, porque esta metodología surgió precisamente de Patterns, pero además empezó a ser aplicable a muchas otras cosas, y empezó a ser aplicable a diseño, y empezó a ser aplicable a cuestiones abstractas como sistemas, a nuestro máximo enemigo como la publicidad. Y entonces se empezó a volver importante en términos de una de las cosas que me interesa del arte, y que es una de mis razones principales para dedicarme al arte de manera profesional y de tiempo completo, que es que el arte permea más allá de lo que es. O sea, el performance, Kilómetros de Vapor, Historia de la Eternidad, la pieza que sea, se convierte en algo concreto que en su momento, o sea, que aquí deja de ser arte, pero que pensando en una situación ideal de México, nuestro país, México, y la mayoría de las escuelas que tienen que ver con diseño, dejando un poquito de lado al arte ahorita, no tienen una metodología que funcione, o no tienen una metodología auténtica. Todas son así como de, bueno, pues es que una cosa y otra. Yo no digo que esta sea la buena, o que sea mejor que la de la UNAM, o que la de la Ibero, o que la de la que sea, ¿no? La de la UAM. Simplemente digo, el arte se está como transformando en algo que, más allá de que yo venda una pieza o no la venda, genera movimiento y se transforma en otras cosas, y creo que esa es una de las cuestiones más importantes, que finalmente tiene que ver con esto también, y es de lo que hemos estado hablando durante toda la plática, con esta fluctuación de cresta y valle. Tiene que ver con estos ciclos iterativos, con la oscilación del sonido, con la repetición de los objetos, con la órbita del sol, con la respiración, a la hora que pensamos, oscilamos también. Entonces se vuelve un rollo casi esquizofrénico de que todo el tiempo está oscilando. La materia, por más estática que la veas, está oscilando. Y eso nos lleva otra vez al demonio del mar, que también está oscilando y que además está nadando en oscilaciones. Y finalmente a esto, que es curioso porque de todo un rollo de sonido y de las ondas y la meditación y todo el rollo con el que los he estado mareando durante horas, llegué a esta pieza que se llama Cristal número 1, una pieza estática, una pieza que no suena, que no prende, que no tiene electricidad, que no nada. Creo que por lo tanto se vuelve muy interesante porque condensa todo este choro del arte sonoro y de la electrónica y de no sé qué en un objeto que no es sonoro, pero que tiene un principio que va más allá del sonido. Este es un radio de bulbos, aquí se ven, cubierto de cristales. Los cristales tienen propiedades físicas muy interesantes y probablemente sean de las representaciones de la materia común más interesantes, de estos vínculos entre la energía y la materia, entre el famoso E igual a mc al cuadrado, que todo el mundo dice, ah, sí, claro, la relatividad, y que creo que nadie aquí seguramente, o muy pocos sabrán realmente qué implica. Yo o sea, tengo nociones muy vagas, no estoy diciendo que lo haga porque es meterse en camisa de once varas. Tengo nociones como la punta de la madeja, ¿no? Pero finalmente esa punta de la madeja implica cosas impresionantes. Quiere decir que toda la materia de alguna manera es transformable o es energía. Por lo tanto, la materia oscila como la energía. Los cristales, este es un cristal de sal, son cubitos. Los cristales tienen un arreglo molecular que es muy, muy particular, en términos de que si este cristal es, aunque sea de este tamaño, es en forma de cubo, quiere decir que sus moléculas están en forma de cubo también.
si si este cristal fuera un rombo, quiere decir que su arreglo molecular básico es un rombo. Repetición, una vez más, ¿no? Un chorro de cubos sobre muchos cubos, así en 3 dimensiones, hacen un cubo grandote. Pero hay otro rollo interesante, y esto está funcionando a partir de la metodología que acabamos de ver hace rato. Estas son las primeras partes del ciclo, donde conocí metas, herramientas, no sé qué, vi cómo se podía hacer y empecé a hacer los primeros experimentos. Es desarrollo experimental, con un resultado de una pieza escultórica que salió bastante interesante, pero que este no es el fin. Hay cristales como el cuarzo que tienen propiedades que se llaman piezoeléctricas, que quiere decir que cuando un cristal se somete a presión, le pegas, frotas uno con otro, genera pulsos eléctricos. Y eso tiene que ver con su estructura molecular. Las moléculas están arregladas y relacionadas de tal forma que cuando lo impactas, generan este pulso eléctrico que sale no más y no menos que de su propia materia. Eso quiere decir que la materia está cargada con energía, sin ser hippie, ¿no? O sea, así es, por eso se mantiene junta. Por eso este es cristal y este es MDF o madera o lo que sea, etc. Hay forma de hacer cristales piezoeléctricos a partir de sales, con sales parecidas a las que se ven en la pieza. El radio original, antes de ser cristalizado, los cristales crecen sobre la pieza, no están pegados con la loca ni nada por el estilo, sino es un proceso físico que a partir de una solución salina se empiezan a sedimentar y empiezan a crecer. Pero, porque el radio es una tecnología que está sumamente relacionada con todo este rollo de la oscilación, de las frecuencias electromagnéticas, y muchos cristales se utilizan para generar osciladores que están en nuestros relojes, en las bocinas, en los micrófonos, como material piezoeléctrico. Un micrófono, de manera muy burda, serían dos placas con material piezoeléctrico en medio. Cuando yo hablo, pues, pegan unas a otras y generan un pulso que después se interpreta como sonido. Entonces, estamos inundados en esto y pocos tenemos conciencia, no solamente de esta cuestión, sino de lo que implica ya en términos como más más grandes, hablando de que este universo se construye a partir finalmente de energía, y que existen todas estas capas y capas de energía perceptible y no perceptible para nosotros. Que para alguien esto será muy duro, para alguien será más blando, que se puede transformar en radio, o que se puede transformar en un ser vivo como una vaca. Y hace rato decía, todos estamos oscilando todo el tiempo. El corazón es una oscilación, el cerebro, la respiración, pero uno de los misterios más grandes de la oscilación es cómo los seres vivos, el que sea, mide el tiempo. Y no mide el tiempo en los términos como más de qué hora es, o si es de día o de noche porque salió el sol. Hay una serie de experimentos que demuestran que los seres vivos miden el tiempo más allá de si es de día o de noche, o de si pueden ver o escuchar. Y eso quiere decir que tienen un reloj biológico muy metido quién sabe dónde, porque todavía algunos dicen que en el hipotálamo, otros dicen que quién sabe qué, pero finalmente es como si tuviéramos como esos radios o como esos relojes que tienen un cristal adentro que está bajo presión, y entonces el cristal oscila y es lo que le marca el tiempo. Todos tenemos esta cosa, ese círculo con la línea es la representación del reloj circadiano, que es como se llama. Todos tenemos adentro esa cosa. Es como si tuviéramos un cristal que estuviera todo el tiempo haciendo el tic, 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 y que nos dice cuándo crecer, cuándo reproducirnos, cuándo morirnos, cuándo se degenera nuestro cuerpo. Y entonces, el estado
proyecto de cristal ahorita es este. Este video lo tomé creo que ayer, que es precisamente un cráneo de vaca que está en estado de cristalización y que pues ahí la lleva, ¿no? Pero, y ya para terminar, esto finalmente se convertirá en un sistema mucho más complejo, y lo digo con toda la seguridad, para los cuales solo traigo unos dibujitos porque el proyecto está en desarrollo y me tomo la libertad de mostrar trabajo en desarrollo en esta plática. A un cristal piezoeléctrico, aquí está, se le pueden poner electrodos para obtener la energía que genera cuando está bajo presión o bajo impacto. Puede manejar como una seriación y entonces se puede hacer posible almacenar el poder que generan bajo ciertas circunstancias. La idea es hacer estas construcciones de, por ejemplo, como el cráneo de vaca que estábamos viendo, cristales piezoeléctricos, ya sé cómo se hace, y agregar una serie de sensores a los cristales para generar un circuito que va a ser más o menos parecido a esto. Seguramente cambiará, pensando en que este cristal de aquí es una representación del cristal que queda como en la parte de la cabeza, y estos que están abajo serían los que quedan en la base del objeto. Los que están abajo, si logro hacer que el objeto sea lo suficientemente pesado, estarán bajo presión constantemente y por lo tanto estarán oscilando todo el tiempo, posiblemente dando energía suficiente para hacer funcionar un sistema que procesa la misma información que generan los cristales cuando hablas, cuando los tocas, cuando entras al cuarto, para transformarlo en un paisaje sonoro generado por una escultura que está todo el tiempo revolviéndose sobre sí misma, como la retroalimentación, con la oscilación, con la repetición y con digamos, sacando a flote esa relación entre las energías y la materia y la forma en la que está construida la materia. Y ese es el estado de las cosas. Y eso me recuerda otra vez un sistema, que es este, que es otra vez nuestro demonio del mar en el abismo, sumergida en el reverberancia de la explosión del Big Bang, que ya yéndose super forever, pues es como un cacho de la oscilación, ¿no? Entonces, explota, se expande, vuelve a regresar, se vuelve a juntar y otra vez. Y creo que eso es todo por hoy.